Bien, fui al mercado sobre ruedas y ahí estaban unas personas, unos hermanitos testigos de Jehová, y bueno, quise platicar con ellos para dejarles una enseñanza, un mensaje, algo que les sirva para ver su cimentación, en qué se basa su iglesia, y pues que piensen, que mediten, porque pues yo estoy convencido que los testigos de Jehová pues no son la iglesia que Cristo dejó, así como muchas sectas que hay como 60,000, y bueno, ellos casi siempre pues defienden su fe, y bueno, pues qué bueno que la defienden, pero sin bases bíblicas. Ya cuando uno habla con bases bíblicas y todo, vemos que no están cimentados en la Biblia. Están cimentados en lo que les han dicho sus sectas o los que los dirigen. Vamos a ver pues esta plática que tuve aquí con estas personitas. Hola. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Oh. ¿Te gusta? ¿Una? Es gratis. Testigo de Jehová. Sí. Ustedes saben mucho de Biblia, ¿verdad? Pues sí. No Qué bueno. podemos decirle que todo, porque la Biblia es muy extensa y hay que aprender, ¿verdad? Pero sí sabemos algo de ella. Ok. Sí, la Biblia es una cosa... Oiga, ¿qué es el reino de Dios, El reino de Dios es un reino que va a ser establecido por medio de Jehová Dios. Ya está establecido en el cielo y va a ser establecido aquí en la tierra. O sea que todavía no está. Daniel 2:44 menciona que, o sea que todavía no está establecido en la tierra. En el cielo, en la tierra todavía no está establecido. Oiga, pero la Biblia dice que sí. Pero los efectos nos hacen ver que no, porque si el reino de Dios gobernara la tierra, pero Jesucristo no creo que dijo, las condiciones serían diferentes. Dice Jesucristo viene a anunciar el reino de Dios, que ya llegó a la tierra. Él Y dice, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Dice, no digan, está aquí, está allá, porque ya está en medio de nosotros. Pero no cree que si ese reino estuviera ya vigente, estaría pasando todo lo que está pasando. Los efectos serían muchas bendiciones. ¿Eso quiere decir que Jesucristo mintió en este caso? No. Entonces, si llegó, si Él dice que ya está aquí, es que es cierto, porque Él es el maestro. Cuando la Biblia habla o está escrita en una parte, el reino de Dios o el reino de los cielos, tiene uno que distinguir, según el pasaje que esté uno leyendo, a qué reino se refiere. ¿Al reino que vino a establecer Jesucristo aquí en la tierra o al reino definitivo que está ya en el cielo? Es decir, en la Biblia vemos dos reinos, uno que está en la tierra y otro que está en el cielo. Por eso Jesucristo viene y establece su reinado aquí, pero ese no es el reino definitivo. Ese es un reino provisional. Es decir, mientras se llegue al fin del mundo, tenemos que entrar a ese reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Por eso es que Jesucristo da parábolas para decirnos cómo es ese reino que Él viene a establecer aquí en la tierra, que no es un reino definitivo, no es un reino pleno, es decir, va a tener trigo y cizaña, como dice la parábola. Hay muchas parábolas donde nos explica Jesús qué es el reino de Dios que está aquí en la tierra. Por ejemplo, en Mateo 13:47 en delante, nos va a hablar de el reino de Dios. Dice que es como una red que se echa al mar, se sacan peces, ¿verdad? Y se tiran los que no sirven, y los que sirven se los llevan. ¿Qué significa esto? Él mismo lo dice más adelante. Así pasará al fin del mundo, que unos serán, pues es decir, unos serán escogidos para el reino de Dios y otros no van a servir. Es cuestión de ver esa parábola, véanla ustedes, verán. Así que el reino de Dios, pues Jesucristo lo trajo. ¿Cuándo? El año 1, cuando Él nace,
entonces viene el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en nuestras vidas, que comienza aquí en la tierra. Y que al final, bueno, va a ser entregado el reino al Padre, como dice la Sagrada Escritura también. Vamos a continuar oyendo a esta personita. Entonces no hay que esperarlo. Que después venga el reino pleno ya es otra cosa. Ajá, ándale. Pero el reino que trajo Jesucristo aquí no es pleno. Es un reino que tenemos que entrar primero aquí en la tierra. Porque así lo dice Juan 3:5. Juan 3:5 dice que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sus apóstoles le preguntaron a Jesucristo, dinos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuál será la señal de tu presencia? Entonces él dijo, habrá guerras, hambres, terremotos en un lugar tras otro, delincuencia, todo lo que está pasando ahorita. Son señales de que ya estaba propenso a entrar el reino de él. No, eso dice de su venida. Ahí en esa parte no dice del reino, dice de su venida. ¿Cuándo vendrá? Dice. ¿Cuándo vendrás otra vez? Si no le lo verá. No dice el reino. Dice cuándo será tu venida. Porque va a regresar otra vez. Esas son señales, eso es lo que le digo. Pero de su venida. De que él iba a venir. De su venida, eso sí. Pero él todavía no, está establecido en el cielo, pero aquí en la tierra todavía no. No, yo entiendo que en el reino de Dios hay un reino de Dios en el cielo, eso yo lo entiendo. Pero Jesucristo cuando viene aquí establece su reinado aquí en la tierra porque lo dice. Y lo dice también cuando vienen los magos del oriente, ¿dónde está el rey? Que venimos a adorarlo. O sea que Jesucristo viene y establece su reinado. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entren todos, decía, pues invitaba a todos. ¿Ves? ¿Sí se acuerda de esa parte o no? Sí, me acuerdo. Sí. Y esa parte que dice usted es de su venida porque va a venir otra vez. O sea, que ya vino una vez, dice usted. Claro, ya vino, Jesucristo ya vino. 300. ¿Cuándo vino? El año 1, nació el año 1. ¿O no vino Jesucristo? ¿Verdad que sí? Ya vino ¿Gusta llevar Jesucristo. alguna literatura? Sí. No, nomás quería platicar para ver qué me dicen para aprender. Es que uno aprende, cuando uno platica aprende. Aprende de lo que ustedes saben. ¿Y a usted le gusta leer Tal la vez lo que yo sé también le sirva. Claro. Sí, por ejemplo, fíjense, ¿qué es un ¿qué es un gobierno, por ejemplo? Si no sabemos qué es un reino, ¿cómo vamos a saber qué es el reino de Dios? ¿Qué es un gobierno? Pues un gobierno es el que, por ejemplo, los que están ahorita, están rigiendo, ¿verdad? Un gobierno es un sistema de gobierno, así es. En este caso, ¿quién es el en el caso? Así es. Para que funcione la comunidad. Así es, en el caso del reino de Dios, Dios es el que manda porque Él es el rey. Y Jesucristo es el rey porque dice, dice la Biblia, Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes. Es decir, Él viene a la tierra a gobernar y Él es el rey, Jesucristo. Así es. Por eso cuando le dice Pilato, le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Le dijo, sí, yo soy rey. Porque Él es rey. Así es. Entonces se queda esa parte donde dice usted, léala y verá como dice, ¿cuál será la señal de tu venida? No dice, ¿cuándo vendrá el reino? No, dice, ¿cuál de esas serían señales? Sí, pero dice, de tu venida. Señales de su venida. Ándele, pero no dice del reino. Pero señales, Él todavía no viene aquí, son señales. No, claro, pero esa es la segunda venida, la primera ya llegó. Claro que se entiende que cuando venga también pues va a establecer pero el reino definitivo, como ya vimos en la cita bíblica anterior, pero eso de que todavía no llegue el reino está muy mal, los han enseñado muy mal a estas personas, pero pues no es que los han engañado, ¿qué vamos a hacer? Pero si ellos tienen voluntad, son de buen corazón y quieren ver sinceramente qué es lo que dice la Biblia, verán que el reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra. Repito, hay que ver todas las parábolas de Jesús. Todos los bautizados
hemos entrado a formar parte del reino de Dios. Por eso dice Colosenses 1:13, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hemos traspasado. El diablo nos tenía oprimidos, a toda la humanidad. Viene Jesucristo con su muerte y resurrección. Por medio del bautismo pasamos a pertenecer al reino de Dios. La primera que fue cuando nació Jesucristo, ya vino. La segunda venida es la que le preguntan ahí, ¿cuál es la señal de tu venida? Porque prometió que iba a venir otra vez. Así es. Sí, o sea, todos los textos de la Biblia que yo he leído, poquito, no he leído mucho, pero muchos textos dicen que el reino de Dios está establecido en la tierra. Pero no es el reino pleno. No le entendí eso. Pues si ustedes leen todos los contextos de la Biblia sobre el reino de Dios, dice que ya está aquí en la tierra el reino. Eso no quiere decir que no haya otro reino en el cielo. No, también está otro reino en el cielo donde gobierna Dios. Así es, con sus ángeles y todo. Eso es cierto, tiene razón. Sí, es una realidad, que no la vemos, pero es algo que existe. Por fe se cree, porque nos dijo Dios, así es. Pero el reino de Dios ya está establecido, por eso dice Jesucristo, no digan el reino está acá, está allá, no, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y él lo vino a predicar. Exacto. El reino de los cielos es acercado. ¿Cómo se entra a ese reino? Juan 3:5. Él dice, el que no renace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así y que adquiere conocimiento y lo practique, ¿verdad? Porque Juan 17:3 dice eso. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro que no. Por eso es importante lo que dice Juan 17:3, que adquiramos conocimiento del único Dios verdadero, de quien Dios mismo envió, que es Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y es bien importante una vez conocerlo a adquiriendo fondo. ese conocimiento, practicarlo. Practicarlo, si no, no se puede. Para que cuando uno aclame a Él, ¿verdad? Él lo reconozca a uno porque uno practicó lo que la Biblia enseña. Así es, efectivamente, tiene mucha razón. Y entonces tiene que ser fiel a eso, porque si no lo hace uno con fidelidad, como dice 1 Corintios 15:1, si ustedes fijan que si no guarda uno la enseñanza correcta, no se va uno a salvar tampoco. No tiene uno que la enseñanza correcta tiene que verla bien, porque si no, estamos mal. Y si usted recuerda lo que dice en parte de Revelación, dice que solamente los que se mantengan fieles a la hasta palabra, hasta el fin, exactamente. dice que recibirán la corona de la vida eterna. Así es. Entonces, mucha razón, muy animadoras esas palabras, ¿verdad? Para que sigamos adquiriendo conocimiento, así practicándolo. Es, practicarlo, pero yo digo principalmente ver que sea fiel a lo que dice Dios en la Biblia. Exactamente, sí, eso porque es lo que yo le estoy haciendo referencia. Es tan malo así observar una doctrina diferente que dice Gálatas 1:8, que el que predica un evangelio diferente está maldito. Está feo eso. Sí. Y ahorita tanta religión que hay que dicen tener la verdad. Pero no 60,000. Pero ya ve que Jesucristo mismo dijo que por sus frutos los reconoceríamos. Así es. Entonces, si es una religión que se hace a mi medida, porque yo quiero seguir practicando la mentira, el engaño, vivir en unión libre, la homosexualidad, pues entonces tiene creencias o prácticas que a mí me convienen y por eso quiero estar ahí, pero no son los frutos verdaderos que tiene razón. Miren, en esta parte, cómo son engañados. Les hablan de que los frutos de un profeta es el comportamiento moral, pero ese no es el fruto, el primer fruto de un profeta. El máximo quehacer o actividad de un profeta es hablar lo que dijo Dios exactamente. Si no lo hacen, entonces no es un falso profeta. ¿Por qué? Porque puede hasta los que no creen tienen moral, hasta los ateos tienen actos morales, o sea, entonces eso no vale. Lo que vale es lo que dijo Jesucristo y que se predique exactamente, cosa que los testigos de Jehová no tienen eso.
Por ejemplo, estamos viendo eso del reino de Dios, que lo predican de otro modo. Así que no es la doctrina auténtica de un profeta. Eso es de falsos profetas. Pero fíjese una cosa, si nosotros nos empezamos a observar todo lo que se hace en el mundo, por ejemplo, acaban de agarrar preso al dirigente de la Luz del Mundo, porque era un violador y sí, he muchas escuchado cosas. de ese tema. Han agarrado sacerdotes pedrastas, Qué triste, han agarrado ¿verdad? testigos de Jehová pedrastas también, y están en internet, no es cosa que yo diga. Entonces cuando dice uno, por sus frutos los conocerán, eso en cierto modo queda bien, pero en cierto modo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todas partes hay maldad. ¿En todas partes qué? Hay maldad en todas partes. En todas las iglesias hay maldad, porque no somos perfectos. Por eso es que No no, hay es la perfección. iglesia, es lo que yo practique como individuo, las cuentas que yo le voy a entregar a Dios individualmente. Sí, pero Jesucristo dejó establecido una iglesia y está en la Biblia. Sí, pero si Pero se para que desviaron todo- y para ya que no todo- practican lo correcto, entonces no tiene uno que adherirse a ellos nada más por tradición, por No, costumbre. es que tiene que ver si es realmente. Y los Porque frutos nos van a decir si son verdaderas, si nos están acercando a Dios o nos están desviando. sí, así es, pero recuerde una cosa, Diga, que la iglesia desde el principio Sí. es una iglesia pecadora. Si usted se fija, todas las cartas que manda el apóstol San Pablo a la iglesia, lo está regañando porque no se portan correctamente. Entonces la iglesia desde un principio no es una iglesia perfecta, no, porque los miembros eran imperfectos, pecadores. porque somos, yo diría, Es también. como si uno tiene un molde, ese molde tiene las esquinas abolladas porque se cayó y se quedó abollado. No es cierto que todos los panes que uno hornee en ese molde, todos van a salir con ese defecto. Así es. Los seres humanos somos descendientes de Adán y de Eva, tenemos el pecado, Tenemos la el pecado. imperfección. Y dice Juan 1:10 que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pues claro. Porque entonces, ¿de dónde viene? Entonces de ahí vemos que todas las iglesias son iglesias pecadoras. Todas. La diferencia está en lo que aprendemos de la Biblia y lo Y practiquemos. Lo que sea fiel. Y que exactamente, y Lo que que sea estemos fiel. conscientes de que las tendencias innatas del ser humano al pecado, a la maldad, ahí están. Sí. Pero nosotros tenemos que luchar contra ellas. Claro, Tenemos claro. que dominarlas al grado de imperfectos y que a Dios esté contento con La eso. vida de fe, dice el apóstol San Pablo, es una lucha diaria. Ya ve, el apóstol Tanto el usted y yo apóstol como Pablo, yo tenemos que estar luchando. como decía obviamente. que cuando él quería hacer el bien, lo malo se le presentaba. ¿verdad? Así es, sí es cierto. Y Entonces tanto, fíjese, ¿qué no hizo él? Se arrepintió. sí, eso tiene que hacerlo siempre. ¿Cómo se Este, llama usted, este, señor? Nosotros. Yo soy Serafín, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Claudia, me da mucho gusto. Muy bien, Yo soy Claudia. Claudia y mi Y yo compañera soy Sara. Sarita. Ah, muy bien, muy bien. Señor Serafín, ¿no le gustaría a usted conversar con un testigo de Jehová en la comodidad de su hogar? Fíjese que ya lo he hecho, Oh, sí. Oh, qué pero, bueno. pero lo que felicito. no me ha gustado es que ya después Díganos. no regresan. Oh, ok. O sea, ha ido a mi casa un señor que decía que era, ¿cómo decía que era? Que era anciano, me dijo. Oh, mire, le quiero, si usted me lo Y permite, estuvimos hablando precisamente del gobierno de Dios que iba a venir aquí en la tierra. Y él me decía, pero yo le dije, ¿de dónde dice eso en la Biblia que va a haber otro reino aquí en la tierra después del fin del mundo? Y me presentó una parte de la Biblia del Salmo, el Salmo. Daniel Sí. 2:44 menciona: Ajá. en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos estos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Y ese es el Ahí reino. menciona Sí, que el Dios cierto. del cielo va a establecer un reino aquí. Miren cómo los han engañado. Piensan que la profecía de Daniel es hasta el fin del mundo. Y esa profecía no, esa profecía es para cuando viene Jesucristo al mundo establecer su reino aquí en la tierra. Y dice un reino que nunca terminará, ciertamente, porque aquí comienza el reino y después culmina cuando ya Él viene, cuando
este reino es entregado a Dios Padre. Entonces, no es como les han enseñado, pero bueno, así los han engañado. Y no les da a ellos por escudriñar la Biblia, sino que solamente se dejan enseñar por la secta y no les da por ellos mismos ver todos los contextos de la Biblia sobre lo que es el reino de Dios. Aquí en la tierra. Sí, así es, aquí en la Falta tierra. por cumplirse ya se cumplió en el cielo, pero falta por No, cumplirse ya se aquí en cumplió la también tierra. aquí en la tierra. Volvemos a lo mismo. Jesucristo fue entronizado en Él, el cielo. sí, pero mire otra vez, fíjese, Estoy hablando, otra vez hace rato dije que Jesucristo dijo que ya el reino de Dios está establecido aquí en la tierra. Así lo dijo, necesitan ver esa parte de la Biblia. Él dijo, no digan el reino de Dios está aquí o allá, porque el reino de Dios está establecido en la tierra. Y ya llegó, ya está en medio de No ustedes. decimos que está aquí y allá, decimos que está todavía en el cielo, falta por cumplirse aquí en la tierra. Entonces Jesucristo mintió. No, no mintió. Él dijo, si Él dijo, el reino de Dios ya está en medio de ustedes, es que es cierto. Pero si recuerdan, cierto. muchas de las enseñanzas de Jesucristo, algunas fueron metáforas, algunas fueron hipérboles, algunas fueron simbólicas, algunas fueron literales. Y de Es hecho cierto. la Biblia habla en muchos de esos Tiene razón. lenguajes. Por eso hay que él ver los hablaba de contextos. sí, es importante eso. Por eso cuando él decía que el reino está en medio de ustedes, él se refería a él mismo, a Jesucristo. No a un reino que ya estuviera en acción. No se refería a eso. Bueno, esa es una manera de interpretar la Biblia que se respeta. Pero la otra forma de interpretar es que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, porque el Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Y dice en Juan 3:5 que para poder entrar a ese reino hay que bautizarse, es decir, que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Y en muchos contextos de la Biblia también dice que el reino de Dios está establecido aquí en la tierra. Que después venga el reino definitivo al fin del mundo, eso también sí es cierto. Porque en otra parte de la Biblia dice que el reino después va a ser entregado a Dios. Sí, exacto. Este reino va a ser entregado a Dios. Dice. Satanás, el padre de la mentira, se está riendo de todos nosotros los creyentes en Dios, en Jesús, porque nos ha dividido. 60,000 iglesias con diferente modo de pensar. Nos ha dividido y sigue dividiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos listos. Pensamos que estamos en la verdad y pensamos que nunca nos puede engañar nadie. Y eso no es correcto. Jesucristo dijo que iba a haber falsos profetas que nos engañarían. Así que tenga cuidado. Fíjense cómo nos está dividiendo. Y no nos ponemos listos para interpretar correctamente la Biblia. Fíjense aquí otra vez, volvemos con lo mismo. Y repito, vean los contextos de la Biblia. Para que vean que ese reino ya está establecido aquí en la tierra, y Jesús lo menciona con parábolas, ¿sí? El reino de Dios, dice también en otra parte en Mateo 13:1 y siguiente, dice el reino de Dios se parece a una persona, a un sembrador, la parábola del sembrador que siembra semilla. Y léanlo ustedes, verán, ahí explica Jesús cómo es el reino. Y la palabra del reino es la palabra de Jesucristo, que más adelante da la explicación. Ven esa partecita de Mateo 13:1 y siguientes, donde habla la parábola del sembrador. Ese también es una parábola de cómo es el reino de Dios. Que él viene y tira la semilla, después el hombre la recoge, según su corazón, como usted. Unos dan buen fruto, otros no dan buen fruto, y así. Así es de que el diablo se ríe de nosotros y nos estamos dividiendo más y más. Todos los creyentes en Jesús, tengamos cuidado. Recordemos que la doctrina de Jesús en Efesios 4:1 y siguientes dice así: un solo Señor, una sola fe,
un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, un solo bautismo. No dice muchos cuerpos, es decir, muchas iglesias. Eso no es correcto. Jesucristo dejó solamente una iglesia, no muchas iglesias. Cuando el Apocalipsis habla de las 7 iglesias, no quiere decir que había muchas iglesias, o que una estaba en Corinto y otra estaba en no sé cuánto y así. Entonces no es así, porque ciertamente que había muchas iglesias, es decir, muchas, podríamos decir, sucursales, por decirlo así, o que eran controladas por los apóstoles, pero eran la misma iglesia con la misma fe, con el mismo bautismo. Así es que bueno. Entonces dice que Jesús mismo se sujetará a su Padre. Exactamente. ¿Me Entonces, permitiría enseñarle un video que dura como 2 nomás déjenme minutos? aclararle aquí a la hermanita esta, mire. Y yo le dije a este anciano, le dije así, mira, lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es la verdad completa. Y me dijo, ¿cómo está eso? Sí. Lea usted Juan 16:13, que dice allí. Cuando venga el Espíritu Santo lo llevará a la verdad total, dice. ¿Por qué? Porque lo que está en el Antiguo Testamento no es la verdad completa, ni aún lo que dijo Jesucristo es la verdad completa. Se complementa hasta el Apocalipsis, que es revelación. Hasta ahí llega la verdad completa. Entonces, en Hebreos 11, 14, 17 dice así, que cuando en el Antiguo Testamento hablan de esa tierra que van a heredar los justos para siempre, no se refiere, ahí en esa parte, si quiere verla, no se refiere al reino del cielo. Perdón, no se refiere a un reino en la tierra, sino se refiere al cielo, donde está Dios. Véalo, ¿verdad? Entonces yo cuando le enseñé esa parte, dijo, oye, sí es cierto, dice. Pero si quieres déjame estudiar más, después vuelvo. Ok, pero ya no volvió. Okay. Y lo que yo le mencionaba de este video es para eso, porque mire, dura 2 minutos. Mire, en este video habla de cómo nosotros podemos visitarlo, ¿verdad? Y tener pláticas así como la de ahorita, usted con su Biblia, yo con la mía, y y juntos pues poder conversar acerca de este tema, ¿verdad? Y llegar al punto de la Biblia, porque aquí lo importante es realmente no lo que yo pienso o lo que usted piensa, sino lo que realmente a lo que nos dirige la Biblia. Sí, así es. Aquí está. Conocido del mundo. Aquí está. Ahí va a empezar. A ver, si quiere pásenmelo a mi celular. Para que usted lo vea. Sí. Ok. Usted ya tiene una. Se lo envío. Los consejos de la Biblia pueden... ¿Cómo dice que se llama usted? Yo me llamo Claudia. Claudia. Pues sí, Claudia, cuando usted quiera ir a mi casa puede ir. ¿Y dónde vive, señor? Yo vivo aquí cerquita, aquí en la Colonia México. Ah, ok, sí, estamos muy Pero bien. le advierto una cosa. A ver, dígame. A alguien le va a decir que no vaya. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Ya lo han hecho. O sea, ya cuando no tienen argumentos, cuando yo les empiezo a hablar de la Biblia, ya después ya no quieren ir. Y cuando pasan por ahí les sacan la vuelta. Y a veces digo, oiga, venga, ya. No, dice, no, con usted no. Pero, o sea, usted platica con nosotros, con nuestros compañeros, así como con nosotros. O sea, no es alguien agresivo, que grita. No, de ninguna manera. Por eso le digo. Porque la palabra de Dios Así no es. se platica, Es Hay un que mensaje de platicar. paz. es un mensaje de paz. Hay que platicar. Pero ya cuando hay agresividad, pues ya... Eso no es ya correcto, no. Debemos hablar con paz, con amor, con tranquilidad. Ahí Sin le mandé. embargo, las personas que han ido ahí, que eso digo, me han hablado golpeado. Pero son nuestros Porque le compañeros. digo yo, sí, porque yo le digo, mira, Jesucristo dejó una iglesia establecida aquí. Y me dijo un señor, ya me cansaron, ya me tienen hasta el copete, y me dijo, de que me estén diciendo, y traía un bastón y lo sonaba así abajo. Le dijo, oiga, tranquilo, ¿qué pasa con usted? Tranquilo, eso no está bien. Ya le envié el video. Y entonces me dijo, a ver, dígame dónde dice el católico en la Biblia, dígame. Le dije, no está la palabra católico, pero está una cosa similar. Vea Mateo 28, 20, ¿qué dice? Mateo 28, 19, 20 dice, vayan por todo el mundo, eso quiere decir católico. Católico es universal para todos. Así es. Entonces,
Cuando ya les doy muchos argumentos así, a veces se alteran y ya no platican con paz. Y eso no está bien. El que sí me atendió bien fue el anciano. Ese sí me atendió bien. Con paz, tranquilo. Pero después ya no volvió. Bueno. Y bueno, pues mire, ya le envié el video, mírelo, y ya yo le llamo y nos ponemos de acuerdo. Y hacemos una cita. Para, sí, cómo no. Para claro, visitar. Claro porque que sí. Nosotros tanto aquí como cuando vamos de casa en casa, nuestro interés es ese, conversar con las personas, ayudarlos. ¿Por qué son tan mentirosos los testigos de Jehová? ¿Por qué mienten? ¿Por qué me mienten siempre? ¿Por qué son tan mentirosos? Siempre dicen que vienen y no vienen. Aquí está otra persona más que me dice que quiere venir. No es cierto, no viene y le estoy advirtiendo que no va a venir. Sin embargo, insiste que sí, que no sé cuánto. Nunca vino, nunca me habló por teléfono. Yo le hablé y me contestó, me contestó amablemente y me dijo, bueno, disculpe que no le había hablado. Y entonces yo le dije, pues estoy esperando que me diga. Sí, dice, voy a ver. Nunca me habló. Ya de eso hace como 2, 3 meses de eso y nunca me habló. No sean tan mentirosos. Si usted es testigo de Jehová, no mienta. La mentira es del padre de la mentira, del diablo. No tienen por qué mentir. Se los digo sin estar enojado, no, de ninguna manera, pero eso no es correcto. No es correcto eso. Y les vuelvo a repetir, estudien su Biblia. No se atengan a lo que les dicen los que los dirigen, porque los están engañando. A que adquieran, como usted que ya tiene conocimiento, pero pues lo podemos profundizar, tanto su conocimiento de usted como el de nosotros. Sí, y es bueno, ¿verdad? Así nos beneficiamos los dos. Así es que le llamo y nos ponemos de acuerdo, señor Serafín. Y fíjese una cosa, si todas las sectas que hay, religiones que hay, nos pusiéramos a dialogar ahí así, eso sería estupendo. Porque adquiriríamos conocimiento de aquí, de allá y de todo. Así es. Eso es algo bueno. Nada, tendríamos que tener mucho cuidado con no ofendernos. No llegar a... No ofendernos, porque no se trata de ofenderse. Y a fin de cuentas, no porque uno converse de un tema y sea en común ese tema, pues uno no tiene que llegar a practicar las cosas que otras religiones practican y que no le agradan a Dios, porque entonces vamos a caer en un estado de desaprobación. No, por eso es que dice que vamos a caer en estado de desaprobación de Dios. Fíjese en qué estado han caído los testigos de Jehová al prohibir ponerse sangre en casos de enfermedad. Que porque dicen que es pecado ponerse sangre, inyectarse sangre. Eso estaba prohibido, pero en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no. Una vez escuché a un testigo de Jehová que dijo, es que esa es una ley eterna. Pero no han estudiado la Biblia bien. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, salvo ciertas cosas, todo lo que dice que es eterno para siempre, quiere decir que hasta que venga hasta que se termine la antigua alianza. Cuando viene la nueva alianza ya es otra cosa. A eso se refiere. Por eso yo le dije a una persona, entonces todo lo que decía el Antiguo Testamento tiene que cumplirse. Dijo sí. Ok, bien, está bien. Y le pregunté, entonces ¿usted está circuncidado? No. Porque no lo hace, tiene que hacerlo, porque eso era una ley para siempre también. Era una ley perpetua. No, así que eso de la sangre ya quedó atrás, aunque ellos dicen que en el Nuevo Testamento también está, y ciertamente que ahí está, pero eso es cuando, lo aclara bien el apóstol San Pablo, dice, no coman sangre ni animal ahogado, o sea, pero dice claramente ahí, ofrecido a los ídolos. Es muy diferente eso. Es el único caso que se ve ahí en el Nuevo Testamento de no comer sangre, es ahí. No comer sangre ni animal ofrecido a los ídolos. Pero ellos se agarran de ahí y fíjense qué mal está eso, porque han muerto personas por no ponerse sangre, por no ponerse una transfusión de sangre, porque ellos lo prohíben. Eso es como matar a las personas
con guante blanco, es decir, que no se ve. ¿Por qué? Pues porque las matan, porque si se mueren por no ponerle sangre, por haber observado una doctrina falsa, una doctrina de falsos profetas, pues están cometiendo un pecado grave ahí, ellos, y piensan que están bien. Esto es como una especie de inquisición en ellos, podríamos decir la inquisición de los testigos de Jehová, porque siempre andan cuidándose de que no se inyecten sangre los que están enfermos, se andan cuidando. Y andan averiguando a ver quién hace eso, quién no hace eso. Es como un tipo de inquisición también. Ya cuando le di este argumento, entonces me salió con otra cosa. No, dice, es que eso se hace porque puede estar contaminada la sangre y entonces van a enfermarse las personas. Le dije yo, no, mira, eso que estás diciendo no es correcto, porque la doctrina de los testigos de Jehová dice que es pecado comer sangre, que se ofende a Dios si come uno sangre. No me estés diciendo otra cosa. Y ya no me dijo nada. Uno tiene que apegarse a lo que dice la palabra. Sí. Por ejemplo, fíjese, dice Juan 6:56, por último ya. Dice Jesucristo, Juan 6:56, dice así: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo le creo a Jesucristo eso. Sí, claro. Yo, por ejemplo, todos los días recibo a Cristo en la comunión, porque sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Uh-huh. ¿Porque lo digo yo? No, porque Él lo dijo. Y yo le creo lo que dijo Jesucristo. Uh-huh. Ese es otro tema también que uno tiene que hablar, por ejemplo, de eso. ¿Cuál es la cena del Señor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hizo desde el principio? ¿Cómo se está haciendo actualmente? ¿Si es basado en la Biblia o no? Todas esas cosas tienen que platicarse. Y es que si uno lee la Biblia bien, acerca de ese tema que usted habla en concreto, uno va a saber si donde la están celebrando, como lo hagan, uno va a saber si es como Jesucristo dijo o están alejados. Así es, tan sencillo como eso. Y por eso tenemos que por eso en Corintios dice, ¿verdad? Que el que piense que está en pie, se cuide de no caer. Entonces tenemos que examinar nuestras creencias, en qué se basan, fíjese si qué Dios bonito, las acepta. Qué bonito sería esto, que todos unidos platicáramos de esto, nos beneficiáramos. Y entonces yo me despego de mi religión. Si yo no estoy en la religión correcta, pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo tengo que ir a donde está la correcta. Y pero sin ofensar a nadie que se agregue a la mía. ¿Por qué? No hacer sentir ni ofender a nadie. Pero más que nada, señor Serafín, asegurarnos de que lo que estamos practicando es del agrado de Dios. Así es. Porque imagínense si por agradar a los hombres, por tener su aprobación de un líder. Pongamos atención aquí, dice así, que por seguir a un líder. ¿Y qué es lo que hacen los testigos de Jehová? Han seguido a Carlos Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová. Aunque ellos digan que no. Si no lo hacen, pues entonces ¿por qué no se salen de ahí? Carlos Russell era un masón. ¿Qué es la masonería? Es una secta secreta masónica, satánica. Y no se dan cuenta dónde están. Y claro está, si usted es testigo de Jehová, véalo en el internet, vea lo que yo le estoy diciendo que no es mentira. Averígüelo usted por su propia cuenta. Claro está que ya cuando les habla uno de esto ya no quieren escuchar nada. Yo creo que si un testigo de Jehová ve este video, no lo va a ver completo, porque no le va a gustar descubrir la verdad. No les gusta la verdad, les gusta la mentira. He dicho de otro modo, y no es para ofenderlos, es que es cierto, no es ofensa, es que tenemos que ser abiertos, tenemos que ser abiertos para averiguar dónde estamos y por qué estamos, así es. Y bueno, yo les vuelvo a repetir, los testigos de Jehová no son la iglesia de Cristo y no le agradan a Dios, porque no se basan en la Biblia, se basan en lo que les dicen los que los dirigen. Desatendemos el consejo de nuestro Creador Todopoderoso. No, primero está Dios, antes que los hombres. Se nos va la vida porque sin Dios nosotros no somos nada.
Por eso le digo, primero está Dios antes que los hombres. Exactamente. Entonces por eso tenemos que basarnos en la Biblia completamente. Y si no, si al final no nos ponemos de acuerdo, no hay problema, seguimos amigos y nos amamos. Claro, claro, sí. Libertad de elección. No se trata de que a fuerzas pienses como yo. No, porque cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles, Él dijo que llevaban un mensaje de paz. Así es. De buenas noticias. Sí, aunque ese es otro tema, porque también dijo Jesucristo que dijo, no he venido a traer la paz sino la guerra. También hay contextos así, porque lo dijo y todo. Sí, ciertamente que trae paz, pero también trae guerra. Pero para los que no obedecen, las buenas nuevas. Me refiero a lo que dijo él. Él dice, porque en tu casa habrá unos que encuentren. Claro, en la misma familia debe haber división. Por eso él dice, no traje paz. Porque no todos van a aceptar la verdad. Entonces esos temas no nos estacionamos solamente en un tipo de paz, sino hay otro tipo de paz que habla la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué le parece? Le llamo y lo visitamos. Y claro que sí. Y sería bueno de una vez establecer el tema, para que lo estudie usted. Ah, ok, perfecto. Vamos a hablar de la iglesia, solamente de la iglesia, no de otra cosa. Ok, yo busco la información y ¿cuándo nació la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cómo la fundó? Con textos bíblicos. Y también cosa histórica también. Todo eso es importante saberlo. Yo le digo, por ejemplo, usted me habla de su iglesia, quién la estableció, cuándo la estableció. También, si es posible, decirme un templo, por ejemplo, en el año 300, sería bueno, un templo de los testigos de Jehová o casa, ¿cómo le dicen? Salón del Reino, o que haya o un dirigente de aquel tiempo, o un dirigente hace 1000 años, sería bueno, porque así es como nacen actualmente las religiones. Yo soy la iglesia de Cristo y apenas nacieron. No se puede. Ok, entonces busco la información y platicamos. Claro que sí. Que tenga bonito día, señor. Ándale, que esté bien. Qué gusto platicar con usted. Me avisa, por favor, cuando vaya. Sí, yo le llamo y ahí platicamos para ¿Cuándo me avisa? Concretar la cita. ¿Qué le parece? El lunes le llamo. Señora Claudia, con el debido respeto, pero usted mintió. Nunca vino. La única vez que me llamó, quedó de volver a llamar. Nunca me volvió a llamar. Ya para eso hay casi 3 meses. ¿Por qué mintió? Bien, pues vean cómo pues los testigos de Jehová no son leales, no son honestos. Como les decía, quedan de venir y no vienen. ¿Por qué? Porque buscan a personas que puedan engañar. La persona que sabe, pues dice, no, esta persona no la puedo engañar. Ella ya sabe. Mejor voy a buscar una persona que sí la pueda engañar. Me parece bien. Sí, ¿Sí? Muy bien. Que estén bien. Hasta luego, señor. Hasta luego. Yo pienso también esto. Pienso que ustedes son también personas de buen corazón, que se han abierto a la doctrina de los testigos de Jehová y que les han cautivado su corazón porque son personas sencillas que quieren saber más cosas de Dios y se aprovecharon de ustedes y los engañaron. Ahora ustedes piensan que están bien y bueno, piensan que lo que dicen es lo mejor, lo más exacto y bueno, van a seguir engañando a más personas así. Reflexionen, piensen, oren, pídanle a Dios luz y sean abiertos, no se cierren.